presentamos El Mostrador en la Clave. Mi actualidad desde distintos puntos de vista. Un espacio para discutir bien informada. El Mostrador en la Clave, con el equipo de El Mostrador. La Clave me escucha. Estamos con El Mostrador en la Clave. Mirko está enfermito. Así dijeron. Efectivamente, se puede enfermar. Es humano. No es que ande todo el día enfermo, ¿no? Pero se puede enfermar de cosas verdaderas, no solamente fantasmas. No solamente de poder. No solamente del poder. Así que un abrazo a Mirko para que se recupere rápido y pueda volver lo más pronto posible. Estamos con Hernán Leighton acá, y Hernán, que es quien cubre para El Mostrador Moneda. Todo el día, tu oficina es el Patio de los Naranjos. Claro, bien frío por estos días. Bien frío por estos días. Y quisiéramos, conversar varias cosas. Lo primero, ¿qué tanto pegó después del cambio de gabinete todo lo que fueron los dimes y diretes entre los partidos de la coalición en justamente La Moneda? No salió nadie del comité político, por lo tanto ahí eso se mantuvo igual, pero igual fue muy dura la UDI con el cambio de gabinete. Yo creo que, suponiendo que se podía tratar de obtener alguna ventaja, si es que uno cacareaba fuerte en lo que me imagino viene, que es una revisión de subsecretario. Partiendo con el tema de los subsecretarios, uno hablando con gente de Renovación Nacional y la UDI, llegan, por lo menos en esto, están los dos de acuerdo. Independiente de que por debajo no hay ningún partido que no quiera tener más espacios en el gobierno para, como fórmula de poder presentar sus ideas, sus candidatos, tener más terreno. Pero sí, ambos creen que si el gobierno tratara de justificar o equilibrar después de esta pasada de ministros donde RN queda contento y la UDI queda bastante, y eso es decir poco, descontenta, es que si tratase de equilibrar con subsecretarios, el gobierno estaría dando cuenta de que cometió un error con los ministros. ¿Y cuánto pegó esto en Palacio? Yo creo que pegó bien fuerte, porque la discusión escaló hasta los cuestionamientos a través de los medios, desde la UDI a la ministra Cecilia Pérez, a la vocera, y que tuvo que actuar el propio presidente Piñera, llamando al orden, porque todo el actuar, todo el despliegue que tuvieron los personas de gobierno para tratar de apaciguar esto no tuvieron buenos resultados. Y ayer llegaron hasta la oficina del presidente Piñera, y lo que era esperable desde que se supo esta reunión, dijeron que dieron vuelta a la página, pero nosotros también sabemos que esto no es así. En la UDI los ánimos están caldeadísimos. Para ellos fue una derrota, no solo que nombrasen a 3 cercanos de Renovación Nacional, fue que no consideraran a nadie de la UDI, pero más allá, y esto lo publicamos en una nota, si no me equivoco, el día de ayer en El Mostrador, es que la UDI, esto ya es lectura de cada partido de manera interna, tiene un sello social de clase media, y para ellos un ministerio con sello social es demasiado importante para poder mostrarse, para poder desplegarse, considerando que la carrera presidencial ya está desatada. Hay que tener posibilidades de poder tener más espacios. El otro ministerio con sello social en el gobierno es el de vivienda. Y para la UDI no solo está un RN en vivienda, está el expresidente de RN, que para ellos es un dirigente político, no es solo un representante del partido. Cristian Monkeberg. Y ahora, en desarrollo social, si bien Alfredo Moreno, el ex canciller, es independiente pro UDI, y con quien había generado los lazos era precisamente con la UDI. Hay que recordar cuántas críticas tuvo desde Renovación Nacional durante su primer año. Y ahora se lo quitan a la UDI, entra un independiente de centro, como es Sichel, y eso para la UDI fue una afrenta que no va a sanar rápidamente. Hablando con gente bien cercana a la directiva del partido, ellos hablan de que, si bien no están en disposición de quebrar nada ni nada por el estilo, que ellos son leales, sí va a haber un cambio de disposición en el trato con el gobierno. Que ahora su meta no pasa por... digámoslo de esta manera. Sus afectos van a cambiar de cierta manera. Si bien van a trabajar a la par del gobierno, porque a ellos también les conviene, su objetivo primario es poder tener un próximo gobierno con un presidente de la UDI,
y este es su máximo objetivo. Los cariños ya no van a estar tan puestos en el gobierno, más allá de que van a ser leales y ayudarlo a salir adelante porque es su piso. Ahora, convengamos una cosa, Hernán, y como se vio durante el último gobierno de Michelle Bachelet, que también tuvo un desmorone total y duro de la coalición de gobierno que llegó. Y ahí acusaron principalmente a la presidenta. Claro, principalmente a la presidenta. Bueno, pero es muy difícil en un país tan presidencialista como el chileno el que tú trates de agujerear las posibilidades presidenciales o demandar públicamente o criticar públicamente al presidente de la República sin que eventualmente tengas problemas que te repercutan también. En un país, en un sistema parlamentario, eso puede tener otro tipo de composición, o en semipresidencial puede tener otro tipo de composición, puedes incluso hasta generar nuevas mayorías. Pero en un sistema presidencialista extremo, como el caso chileno, donde prácticamente todo emana desde la Casa de Gobierno, el que tú te enojes con el presidente y seas parte de esa coalición, bueno, te deja fuera de un montón de cosas potencialmente. O sea, ahí se juega al doble filo. Exacto, al doble filo. Claro, porque desde la UDI los reclamos públicos que se hicieron, si bien ellos están al tanto, obviamente, como tú dices, que las decisiones, si el presidente quiere pasar por encima tuyo, lo puede hacer, tiene la facultad. Ahora, no sé cuán conveniente sea molestar a un partido. No. Acá hay muchos que creen que si bien el presidente está claro de lo que hizo, el presidente es una persona que es bien minuciosa a la hora de tomar cualquier tipo de determinaciones, hay mucha gente que cree que el cálculo no fue el correcto, no se pensó que iba a pegar en la UDI como pegó. Y la justificación del gobierno es que han buscado ampliar el espectro, esto con la entrada de Sichel, un hombre más de centro, que entran independientes, es un poco la defensa que tiene el presidente, la última capa de defensa, así mismo me lo han reconocido desde la UDI, donde no han querido llegar a tocar la figura del presidente en sí, pero sí creen que no calculó bien. Ahora, habría un flanco que estaba relativamente bien resguardado. Recordemos que la derecha fundamentalmente ha sido reconocida por el canibalismo interno en momentos de alta tensión. Pero era básicamente entre líderes, entre personas específicos, que no era tan entre partidos, era entre personas que se canibalizaban y que tuvo su expresión más probablemente central en la cantidad de candidatos presidenciales que hubo para la elección donde ganó Michelle Bachelet y tuvo a Lawrence Goldborn, a Pablo Longueira, a Evelyn Matei como candidatos. De pasada. A Yalamán en una primaria. Bueno, Lawrence Goldborn es uno de los capítulos del canibalismo político de la derecha. Por cierto, ahora, creo que desde el punto de vista del cambio de gabinete, hay ciertas cosas que uno sabe. Cuando el presidente se arropa con gente que conoce y que lo conoce, que yo creo que ese fue una de las... Piñerismo duro. Claro, eso fue una de las de los objetivos de este cambio de gabinete. No solamente cambiar personas que eventualmente no lo estaban haciendo bien a ojos del presidente, sino que el presidente decidió arroparse con gente que conocía, muchos de ellos habían sido ministros en su primer gobierno, y uno de ellos es Jaime Mañalich, que es un ex ministro de Salud, que vuelve a ser ministro de Salud, y se demora 72 horas en generar... En ser Jaime Mañalich. En ser, claro, en traer a tiempo presente lo que Jaime Mañalich en ese sentido nunca jamás ha ocultado, el que él es un hombre frontal, el que es una persona que dice palabras a veces duras y que va a generar polémica por esos dichos y probablemente afectar al gobierno por ello. Y toca, a mi modo de ver, el peor de los temas, que es el tema de la Ley Nacional de Cáncer, donde la crítica era de que no había presupuesto asociado a esa ley y por lo tanto básicamente podía no tener dientes esa ley donde en Chile mueren
3 personas prácticamente todos los días por problemas de cáncer. Y la frase que se tira es una de las frases típicas de él, que sé yo, señala en que la discusión sobre el presupuesto está transformándose en un posicionamiento político, que esto finalmente... y queda la crema. Y no lleva 72 horas o un poquito más de ministro y ya le salió una mañalichada, digamos. Yo no sé hasta dónde esa instrucción presidencial, más allá de la ejecución bien característica de Jaime Mañalich, lo que sí nuevamente trae a discusión los eventuales acuerdos y luego cumplimiento del gobierno, las palabras del presidente o las palabras del gobierno y los eventuales cumplimientos. Porque nuevamente la ADC cuestiona y el gobierno defiende que sí está cumpliendo con el acuerdo. El gobierno se trató de acercar a la ADC entre las varias formas que lo ha hecho para lograr este pirquineo de votos en diferentes cumplimientos, diferentes objetivos, con la senadora Goich. La senadora Goich, en la mitad de esta guerra, para algunos un poco altisonante, para otros un poco falsa, de la ADC con el gobierno por el tema de Luis Castillo, la senadora Goich era el puente que tenía el gobierno con la ADC, y en la ADC molestaba mucho la posición que tenía Goich de ir a sentarse a la moneda, de hacer parecer a la ADC dentro del gobierno y que contase con su voto y sus redes adentro del Parlamento. Acá nuevamente, como pasó también con el 4%, la ADC cree que fue traicionada y el gobierno dice que sí está cumpliendo. La ADC nuevamente acusa letra chica, y esto a raíz de lo que tú estás señalando. Por eso te digo, la forma es de Mañalich, pero yo no sé si la orden es más de arriba. No, por supuesto, no sé. Yo me estoy refiriendo a que tú tienes en los ministros, en todo gobierno, no tiene que ver con este gobierno en particular. Hay algunos más empoderados que otros, claramente. Exacto, pero tienen en los ministros a voceros naturales y tienes a algunos, y particularmente en este gobierno, tienes a algunos que han caído justamente por sus declaraciones. Cayó así Mauricio Rojas, cayó así Gerardo Varela. Han caído por básicamente sus declaraciones. Yo creo que en gran medida cayó así también Valente, por exactamente. Todos sin partido de respaldo. Todos, claro, todos no son militantes, pero son sus palabras lo que generaron las condiciones. Y Mañalich, que es un peso pesado, muy cercano al presidente Piñera, bueno, llega y hace lo que él hace. Él es cazurro, él tira tallas con doble sentido, él genera... Se aplaude al mismo. Claro, él genera pensamientos coloquiales respecto de este tema y resulta que este es un tema extraordinariamente sensible porque, repito, la estadística dice de que mueren 3 personas por cáncer diario. Y no son esas 3 personas que mueren por cáncer diario todos personas que puedan solventar la enfermedad, más aún. Son muchas de ellas personas que no pueden solventar la enfermedad y que, pudiendo haberse hecho algo, no se pudo hacer. Entonces, cuando se estaba tratando de generar esta ley del cáncer, la misma senadora Goich plantea que el problema es que no tenía adosado un presupuesto para poder hacer carne las cosas que tenían que ver asociadas justamente a la ley. Y ahí Mañalich sale con esta frase diciendo que son ignorantes, y después que esto es una forma de politizar y posicionar una discusión, y tengo la impresión de que eso va a tener que buscar algún tipo de arreglo, algún tipo de acuerdo, porque, te repito, alguien va a empezar a contar todas las personas que mueren o que están en una situación... Toca todas las casas. Y eso no es para nada una cosa que al gobierno le convenga, y tampoco lo quiere ver, me imagino yo, el sistema político quiere ver centrado toda la discusión en pacientes de cáncer que pierden la vida. No sabemos cuál es el control de agenda que quiere hacer Jaime Mañalich, por lo menos, esto es muy reciente, pero sí toca una fibra que es en extremo sensible para la sociedad. Así como hace unos días atrás escuchábamos el pati pelado que se instaló, y probablemente va a ser una de las frases que quede escrita en el libro de esta pasada de gobierno. Por lo menos va a ser el meme de este año. Por supuesto. Claro, yo creo que acá con la ley del cáncer y las palabras de Mañalich y el ímpetu con lo que lo dice, de una falta de tacto, sensibilidad extrema para muchos, sí, o sea, vamos a tener que averiguar cuán complicado es para el gobierno, pero algo va a pasar. No va a quedar así, o por lo menos la oposición ya son estas pequeñas cosas que unen a la oposición
para poder parecer una pequeña fuerza política. Oye, tú mencionaste el que hubo algún resquemor por la presencia de Sebastián Sichel en el Ministerio de Desarrollo Social. Sí. Y hay que recordar que por lo menos el gobierno del presidente Piñera, y eso es una cosa bien interesante, el gobierno del presidente Piñera desde el primer gobierno, cuando incorpora a Jaime Rabiné como ministro de su primer gabinete, ha tenido la intención de buscar lo que podríamos denominar conversos, personas que eventualmente cambien de opinión en términos partidarios o cambien de partido y puedan ser acogidos para ampliar justamente esa base de votación. Le pasó, bueno, con Mauricio Rojas, que hace tiempo se había girado, le pasa ahora con Sebastián Sichel, que es una persona que era militante demócrata cristiano, miembro y autoridad de ese partido a nivel candidato de la democracia cristiana. Fue candidato en algún momento dado interno, y fue muy duro con el primer gobierno del presidente Piñera, y particularmente en términos personales con el presidente Piñera, como lo han recordado varios twitters que le han sacado. Pero bueno, giró, varió, salió de la democracia cristiana, se metió a hacer la mano derecha en un momento dado de Andrés Velasco, con quien también se peleó en Ciudadanos, y quedó el descalabro en ese partido, y finalmente salió de ahí, y ahora llega, después de Corfo, en el gobierno, al Ministerio de Desarrollo Social. Y claro, no lo miran en la UDI en particular como alguien del sector, y probablemente puede ser que esperaban que fuera alguien, si bien independiente, un poco más cercano, como había sido Alfredo Moreno. Sí, porque hay otra dimensión también acá en esta nominación. El Ministerio de Desarrollo Social, por lo menos los gobiernos del presidente Piñera, ingresaron al comité político. Sí, entonces, su primer gobierno. Claro, tanto en Evópoli como en RN como en la UDI, es uno de los grandes cuestionamientos que le hacen al mandatario de meter a un extranjero, por decirlo de alguna manera, a un inmigrante, a un inmigrante, a una persona del que no saben para dónde apunta realmente, al corazón de Palacio, a donde se toman las decisiones, a la conversación dura con los partidos sobre la agenda, sobre el día a día y a futuro. Eso molestó en demasía. Más allá de las dimensiones que hemos hablado, de que es el Ministerio Social, de que no le corresponde a este partido, de que era independiente, es que llega una persona exógena al mundo de la derecha tradicional chilena a ser parte de la toma de decisiones y de conocer las lógicas internas del Palacio de la Moneda. Tienes toda la razón. Y eso es un tema interesante de constatar, porque justamente el punto es ese. El núcleo duro donde probablemente se genera la relación más vinculante, más estrecha con el presidente de la República, y las decisiones que emanan de la moneda, que, repito, en un país como Chile son prácticamente todas. Claro, tú tienes ahí, y no digo que haya desconfianza de Sichel, en el sentido de decir, no es la persona en sí. Claro, no, sino que hay un asunto que tiene que ver con, llamémoslo así, a ver, las personas que crecieron juntas en el mismo colegio y en el mismo barrio. No, este viene de otro colegio y de otro barrio. No te gusta que a tu casa a la fiesta llegue alguien que tú no conoces. Tú no conoces, claro. O que si es que tuviste algo y qué sé yo, y tienes más o menos los mismos señas de tus vecinos, pero igual estaba en el pasaje al lado. Aparte, en la UDI creen que se han mordido la lengua bastante en este gobierno, así lo señalan ellos, por lo menos en la interna, en diferentes situaciones. Y una de ellas es en los acuerdos que ha tenido el gobierno para ampliar su sector, que es los acercamientos con la DC, que para la UDI son temas que, así me lo comentan, en otras ocasiones serían intransables. Para ellos es totalmente... 4% ese. El 4% para la UDI... Fue un reclamo muy fuerte de ellos. Exacto, ellos se tuvieron que morder la lengua, y muy fuerte. Y se mordieron poco, porque salieron varios a criticarlo muy fuertemente la primera vez. No lo hicieron quizás directamente dirigentes del partido, pero sí salieron gente que son cercanos a ellos, por ejemplo, empresarios. Exacto. Que plantearon, a ver, ¿de qué se trata esto de que este 4% significa eso de que eventualmente podría llegarse más adelante a cuestionar? Porque ahí entramos al corazón ideológico. Claro, que podríamos cuestionar de que más adelante de que el 10% lo administre la AFP.
Entonces, a ver, ¿por qué metemos este botoncito, esta puntita del 4%? Eventualmente puede llegarse más tarde a preguntarse, bueno, si es que el 4% es válido que lo tenga un ente estatal, ¿por qué no lo puede tener todo, el 10%, el 14%? De hecho, Hernán Larraín, presidente de Evópoli, dijo que, por lo menos para Evópoli y para él creía que perfectamente podría ser administrado por el 14% por quien el afiliado decidiera. Sí, pero la UDI tiene uno de los cuestionamientos que tiene el gobierno es los reclamos que se escuchan. Para ello, el gobierno se está ampliando hacia donde no debe. Obviamente la UDI no quiere que el gobierno se vaya tan al centro porque está rompiendo un poco con el corazón ideológico. El 4%, una de las negociaciones, que más les dolió, donde se tuvieron que morder la lengua muy fuerte, y ahora con la entrada de Sichel es un poco la misma lógica. Nuevamente se amplían hacia el centro, pasan a llevar las intenciones primarias de este partido, y las cosas están bien complejas, y más allá de los abrazos y las fotos con todas las manos arriba que vimos ayer después de la reunión, en la UDI este fuego no se apagó ayer, y no se va a apagar prontamente. Además, convengamos una cosa. Tiene suerte el gobierno, creo yo, en ese sentido. La palabra probablemente no es suerte, porque también hay una lógica que ellos constatan y que saben, de que estamos en un año no electoral. Porque si esta misma situación que estamos percibiendo hoy día, que se ve hoy día con dimes y diretes, frases fuertes, altisonantes, quejas por determinadas cosas, pasara el próximo año, donde hay elecciones de alcaldes y por primera vez de gobernadores regionales, eso se traslada rápidamente a cuando hay que definir cuántos cupos tiene cada partido y quiénes son los que compiten contra quiénes, y ahí la situación se agudiza y empiezan a salir rápidamente los garabatos en las reuniones y de pronto quedan cosas mayores. Por lo tanto, si bien esto es llamémoslo así, Hernán, inconveniente para el gobierno, si es que tiene que pasar, es mejor que pase ahora antes que pase en año electoral. Sí, es verdad. Hoy quiero decir una cosita. Yo la última vez que vine el jueves pasado, según mi reporteo, en el cual confío, dije que el hecho que la vocera Cecilia Pérez haya quedado era algo que a ella no era cómodo para ella, no era su expectativa. ¿Ella quería salir, dices tú? Sí, yo lo dije acá en la radio. Y ella me pidió entregar su versión de los hechos, y cumplo con eso, y que es que ella sí está contenta con haberse quedado en la vocería. Mira, Cecilia Pérez es muy leal, probablemente una de las personas más leales al presidente, y a veces, no decir a veces, hay dos personas de un gabinete que a mi modo de ver tienen que ser personas que no pueden tener titubeos en términos de la lealtad con el presidente de la República. Es el ministro del Interior y es el vocero o vocera de gobierno. Los otros, eventualmente, si tuvieran que haber resquemores, chispazos, cosas, tú los puedes modificar sin que se te altere mayormente la situación. Pero esos dos son claves. Uno, porque es el que maneja todo el tema interno de no solamente seguridad, sino que además todo el brazo político y el brazo político regional. Está a cargo de todos los intendentes, de todos los delegados presidenciales futuros que se van a llamar, en fin. Y el vocero o la vocero son personas que tienen que, de alguna manera, poner la cara por muchas cosas, y no siempre dicen las cosas que ellos piensan, porque son voceros de una colectividad, no son voceros de sí mismos. Exacto. Desde ese punto de vista, yo tengo la impresión que Cecilia Pérez, no digo que esté incómoda, porque puede ser que no, pero sí está recibiendo más fuego de su sector del que yo creo a ella le gustaría recibir. O sea, acá hay dos personajes que son las antípodas para cada partido y sus objetivos, por decirlo de alguna manera. La Roulette es el hombre a sacar de Renovación Nacional, porque Renovación Nacional lo acusa de ser quien corta, que realmente es quien corta en mucha toma de decisiones, y que siempre apunta para el mundo más libertad y desarrollo cercano a la UDI. Para la UDI, Cecilia Pérez es quien corta para Renovación Nacional en la interna del gobierno, que es quien cuando toma las decisiones no los considera ellos y toma Renovación Nacional. Y desde hace mucho tiempo que desde la UDI han, no quiero decir operado porque suena bien fuerte, pero hace mucho tiempo que vienen dando señales intentando remover a la vocera de gobierno.
Pero esos son los dos personajes en pugna, tanto para RN como para la UDI. La Roulette para RN, Cecilia Pérez para la UDI. Son los dos que por ellos no estuvieran en el gobierno. Sí. Y ahora, cuando tú eres vocero de gobierno, y en general no eres una persona que tengas la posibilidad de decir lo que se te ocurra a ti, sino que tienes que representar lo que de alguna manera se tiene que decir y se ha sido acordado en una tabla. Y te critican por tu ligazón partidaria o por lo que sea. Las posibilidades de que una persona que va a hablar 3 o 4 veces por día cometa errores o diga cosas que eventualmente alguien considere inconveniente, como cualquier vocero, como nosotros que hablamos todos los días, la posibilidad de uno equivocarse después de estar 3 horas en la radio es mucho más alta que la posibilidad de que alguien se equivoque cuando no habla nada o cuando habla una vez al mes. Para tirar el penal para afuera hay que patearlo. Hay que patearlo. Y tú, si tú tiras, mientras más penales tires tú, probablemente vas a tener más probabilidades de errar alguno. Y por lo tanto, creo yo que desde ese punto de vista, lo voy a plantear así. Y quizás Cecilia Pérez me va a criticar por esto, pero yo tengo la impresión que ella ha dicho cosas a veces que están mucho más allá de lo que ella personalmente piensa. O sea, es así. Lo hemos constatado. Y quizás en esta obsesión que ha manifestado respecto del gobierno anterior tiene mucho más que ver con tratar de demostrar que ella defiende a ultranza a este gobierno y en una cosa que a esta altura es totalmente ridícula, la crítica a los gobiernos anteriores, en general, para tratar de no dar la sensación, porque ella es bastante más liberal que... Eso te iba a decir. Es bastante más liberal que muchas de las personas que están ahí. Se pasa de vuelta en la crítica hacia justamente quienes, por ejemplo, en la UDI consideran que debe ser criticado. Sí, a Cecilia Pérez, bueno, se le ha constatado en redes sociales, también lo hemos hecho nosotros acá en nuestro programa, se le nota incómoda cuando por lo menos el tema en discusión es la dictadura, derechos humanos, porque ella es súper... Ella habla de dictadura, ella no habla de régimen militar, no habla de gobierno militar. Ella como persona es súper clara en esos aspectos, ella... a diferencia de la derecha, tiene súper resuelto ese tema. Ella, dictadura, violación de derechos humanos. Y el gobierno, principalmente en el episodio Roja, ahí se empezó a hablar del Museo de la Memoria, este Museo de la Democracia, y cierta relativización que se ha hecho desde el propio discurso de la moneda. Obviamente no son cómodos para una persona como Cecilia Pérez. No son cómodos, pero como tú dices, ella es vocera de gobierno, no es vocera de sí misma. Y eso se confunde. Y el presidente de la República habla de dictadura, habla de cómplice. A veces sí, a veces no. Pero habla de cómplice pasivo, cierra el penal Cordillera y lo puede hacer. Pero si es que tú eres vocero del gobierno y tratas de pegarte al presidente diciendo yo hago lo mismo que hace el presidente, te van a contestar, sí, pero es que, perdona, tú no eres el presidente. A ti, tú no fuiste elegido, así que por favor no trates de zafar llamando dictadura a la dictadura porque lo hace el presidente. Porque él probablemente lo puede hacer porque fue elegido para el cargo, pero tú no. En ese caso, Cecilia Pérez cae súper bien en ese cargo. Hacemos una pausa y volvemos. Se fueron para volver más amarillos que nunca. Eso se dice. Promo semana de lanzamiento. La felicidad. Está con nosotros nuestro invitado más selecto en todo lo que llevamos. Creemos que en estos 2 años de programas es lejos el invitado más importante que hemos tenido. Lo diremos a coro, está aquí con nosotros, Palito Ortega. ¡Hombre! Gracias. Camila Moreno. Eso. No, hicimos, Roque, tenemos que hablar y transparentemos la situación. Hicimos como una encuesta acá dentro del equipo y todo, y es lejos la invitada más importante que A todos los auditores los invitamos a ponerse de pie. Estamos en uno de los momentos cumbres de este programa. Exactamente, hicimos una encuesta acá y entre todos dijimos es lejos el invitado más importante que ha estado en este estudio. Mariano Martínez, líder de Ataque 77. Mariano. Es un honor, Mariano, tenerte acá. Chicos, uy, Dios mío, ¿con qué se dan? Roca Balbuena y Fernando La Salvia vuelven a La Clave para preguntarse ¿qué es qué? De lunes a viernes de 4:30 a 6 de la tarde por la 92.9 y radiolaclave.cl. La Clave, me escucha. ¿Viajas más de una vez al año y quieres estar protegido? Viaja tranquilo.
Viaja seguro con el 2x1 de Assist Card. Aprovecha de salir cuantas veces quieras de Chile durante todo un año con el respaldo del 2x1 de Assist Card. Llámanos al 227-56-1059. Compra y condiciones en www.assistcard.com, aeropuerto o en tu agencia de viajes. Viaja siempre protegido por Assist Card. Porque con tecnología, tus ideas son posibles. Cámbiate al único plan realmente libre para tu negocio. Con gigas y minutos libres. Sí, libres, para siempre y sin restricciones. Por solo 21.990 pesos mensuales. Al contratar desde 2 líneas. Cámbiate hoy mismo en entel.cl/planes empresa. Entel Empresas. Tus posibilidades son infinitas. Para hacer un buen negocio, necesitas ser un gran anfitrión. Para organizar un seminario productivo, debe elegir el lugar correcto. Visite Hotel Nogales y compruebe que superamos sus expectativas. 5 salones de hasta 300 personas con equipos audiovisuales, estacionamiento y Wi-Fi de alta calidad. Cotice en hotelnogales.cl o al 2233 56 958. Hotel Nogales, Los Nogales 741, Providencia. Porque no hay nada mejor que pasar este mes tranquilos. Pide tu avance de 6 a 48 cuotas para lo que necesites. Rápido y directo desde bancoestado.cl, en tu cajero Banco Estado más cercano o en nuestras sucursales. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía legal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Tenemos libros para regalar este día jueves. Pacífico, historias de la guerra, de Juan Carlos Cortázar, Juan Cristóbal Guarelo, Patricio Jara, Alejandro Neira, Alberto Rojas, Francisco Chilling, Carlos Tromben. Son historias, cada una escogidas de distintos episodios de la Guerra del Pacífico que están contados en forma muy amena. Y por lo tanto ha causado esta ya la segunda edición ya de este libro Pacífico, Historias de la Guerra. Y de Julia Navarro, la escritora española, Dispara, Yo ya estoy muerto, una de esas novelas de Julia Navarro que nos tiene acostumbrados, grandes, voluminosas, que tiene más de 800 páginas, y por lo tanto se están entregando para que mañana se terminen de regalar, así que hay todo el día de hoy y mañana para concursar, y para concursar basta con el hashtag combinación clave y @megustaleercl. Ya, Enan, hay un montón de cosas que emanan también de este cambio de gabinete y que lo dejamos así al pasar. ¿Te han dicho si es que se viene fuerte el cambio de subsecretario o no? Porque siempre después de un cambio de gabinete te viene... Se reajusta con los subsecretarios. Con los subsecretarios. Incluso, el único que yo vi que deslizó algo al respecto fue el propio Jaime Mañalich, que dijo cuando le preguntaron ¿te acuerdas tú? Por Luis Castillo, el subsecretario, en el contexto de la queja que tiene de la democracia cristiana en torno al crimen de Eduardo Frei Montalva, y él dijo que todos los subsecretarios, incluyendo Luis Castillo, estaban siendo evaluados para lo que eventualmente podía decir el presidente de la República. Y ahí, bueno, vamos a ver si es que se aplaca la queja porque se sienten satisfechos, pero los subsecretarios, hay que recordarle a las personas, son absolutamente imprescindibles y claves en un sistema político. Son el ente técnico y quien habla con los entes interesados en la materia. Y quien te maneja además administrativamente buena parte del ministerio. Entonces no es una posición, si tú quieres, simbólica, todo lo contrario, es un... Y por ejemplo, sería bien interesante ver si es que el subsecretario de Educación, Raúl Figueroa, continúa o no continúa, porque se ha sabido que hay situaciones internas dentro del ministerio con la ministra, no necesariamente con el subsecretario, pero sí con alguna otra instancia. Lo mismo pasa en salud con Luis Castillo. Hay subsecretarios que tienen mucho poder. El subsecretario del Interior, en este caso Villa, ha tenido una serie de problemas que incluso
está sujeto al parecer de un dictamen judicial en función de la adquisición de tierras indígenas en el sur, y por lo tanto no sé si es que se ha comentado o no comentado si es que el presidente va a hacer un ajuste en esas materias para intentar evitar que esto replique o repercuta en los ministerios más tarde. Lo que sí está claro es que se ha demorado un tanto el cambio de subsecretario, sí, se ha demorado. Más de lo que se había anunciado en un momento, pero lo que sí está claro es que en el gobierno, obviamente, no quiero decir lo principal, porque lo principal es el trabajo siempre, quizás el que no ve uno, pero el evitar tocar las teclas más sensibles de cada partido. O sea, acá el gobierno no puede abrir nuevamente este flanco que intentó cerrar por lo menos por arriba. Eso es sí o sí. En los casos de Raúl Figueroa en educación y Luis Castillo en salud son bastante diferentes, porque en educación la ministra Cubillos es la contraparte de los funcionarios públicos del Ministerio de Educación, que han pedido su salida en innumerables ocasiones. Y Luis Figueroa es un poco un catalizador. O sea, no Luis Figueroa, Raúl Figueroa. Raúl Figueroa. Es un tanto un catalizador. Él es el que habla con esa gente. Que hablan todos bien de él. Y todos hablan bien de él. En el Parlamento hablan bien de él, los funcionarios hablan bien de él, y termina siendo un escudo de la ministra que para el gobierno es una intocable. O sea, acá puede salir la oposición por primera vez actuando en conjunto, buscando hacer tambalear a la ministra Cubillos, pero a ella no la va a tocar nadie. O sea, primero es resguardada por el propio ministro Chadwick, y para el gobierno la evaluación de Cubillos y la capacidad de mantención de la agenda en una cartera como educación es algo que no tiene precio. Y de hecho en la CEP salió la encuesta mucho más arriba que prácticamente todo lo del resto del gabinete, por lo tanto está parapetada incluso en términos de apreciación ciudadana. Digamos. Para el gobierno está cotizada en oro la ministra Cubillos, es intocable, ¿no? Moverla tendría que pasar estos imponderables que uno, como imponderables que son, no los conoce, pero es muy difícil que ella se toque. En el caso de Luis Castillo en salud, antes de que llegara Jaime Mañalich, no lo querían los funcionarios, tenía una pugna interna con la gente de su propio sector, con la gente con la que el gobierno trata de hacer puente para lograr su objetivo, y con el propio exministro Emilio Santelice. Y el gobierno lo ha aguantado, porque para el gobierno habría sido una derrota y un reconocimiento de la participación de Luis Castillo en la muerte de Frei Montalva, que el gobierno defiende, él no tiene incidencia, más allá de lo que sale en el dictamen judicial, donde es nombrado, que el gobierno esperó que salía de ahí para ver cómo manejaba el tema. Para el gobierno sacar a Luis Castillo, por lo menos en el contexto del reclamo de la ADC, era reconocer, o sea, primero dejarlo votado y después reconocer que Luis Castillo tenía participación. Lo han aguantado bien, y ahora que salga Luis Castillo, no te podría asegurar si va a salir o no manejo en profundidad ese tema, pero ya no tendría que ver con la lógica de la pelea de la ADC, sino que más bien con un reordenamiento adentro del Ministerio de Salud, ahora a cargo de un tanque como Jaime Mañalich. Sí, la otra cosa que creo yo que es interesante, además de lo que se viene en los subsecretarios, es todo lo que se empieza a preparar. No sé cómo está la discusión interna para los gobernadores regionales. No es secreto que la UDI pidió una nueva posposición de la elección, para que no fuera el próximo año, como está canalizada, sino que se pospusiera, en gran medida argumentando que todavía no están las facultades, no hay presupuesto asociado a la gobernación regional, que va a ser un cargo de papel, pero el hecho es que se ha pospuesto 2 veces, y por lo tanto hay una situación donde dicen, a ver, toda la lógica del regionalismo se basa en buena parte que tú puedas tener alguna autoridad que no sea nominada como viene siendo desde tiempos de la colonia, por el presidente en el caso de los intendentes, sino que sea elegida por la gente en cada una de las regiones. Y ayer, conversando con Felipe Cast, en Última Mirada, él me dijo que Evópoli no había apoyado la moción de la UDI de pedir posposición de los gobernadores regionales, y que por lo tanto se debía continuar con el proceso para que el próximo año se pudiera hacer elecciones conjuntas de alcaldes en todo el país y de gobernadores regionales, pero no sé qué tanto eso está tan a firme. O sea, partamos porque yo creo que la primera lógica a analizar en una eventual elección de gobernadores, algo que sería una novedad para
para la forma de hacer política del país es la pérdida de poder del presidente o del gobierno en sí. Hoy en día el presidente designa a sus intendentes, que son sus representantes directos, fieles, por decirlo de alguna manera, en las regiones. Si a ti te aparecen 3 o 4 gobernadores duros de una oposición, gobernar se te va a hacer el triple de complejo. Y eso es una de las razones de por qué durante tantos años, en diferentes gobiernos de diferentes colores, se ha pospuesto esta eventual regionalización, que algunos defienden a rajatabla, porque obvio, son de regiones, y es uno de los sostenes que tienen con sus propios votantes, y tiene que ver esa misma lógica con la discusión de hoy en día. Más allá de que nadie está conforme con cuántas van a ser las facultades que tiene, porque no van a manejar presupuestos, si es que eventualmente son electos en el próximo año los gobernadores, sí son una manera de, como se llaman, les señalan ellos, de modernizar el Estado, de ya, una vez por todas, démosle algo de poder a las regiones, dejemos el centralismo de lado, pero para un gobierno es una pérdida de poder muy importante. Eso es un punto bien central, para que alguien lo pueda entender en términos prácticos. El presidente de la República tiene la potestad de nominar a todos los intendentes del país y con eso a todas las cabezas regionales del país, que son activados y son conducidos por el Ministerio del Interior y por el Ministro del Interior. Lo que se va a cambiar es la posibilidad de que esto que eran intendentes de la coalición de gobierno siempre, de la coalición de gobierno en todas las regiones, hoy día se va a ir a una elección donde eventualmente tú puedes encontrarte con la mitad del país o más del país que corresponde a gobernadores regionales electos por tu oposición. Sí, siempre va a haber un electo del presidente, pero con un poco menos de potestad que el intendente, pero ahora con un gobernador. O sea, ahora ya se llama delegado, ya se va a llamar delegado presidencial, pero por eso es que hay tanta discusión sobre cuáles son las facultades que debe tener el gobernador elegido. Y el gobernador elegido es la antesala de que desaparezca el cargo de delegado presidencial. En algún momento dado va a haber una suerte de discusión, si es que esto sigue para adelante, diciendo, oye, pero ¿por qué tenemos dos figuras? Una elegida por la ciudadanía y otra elegida o nominada por el presidente de la República para que cumplan de alguna manera una función similar. Y la respuesta va a tener que ver con cuál es la performance de los gobernadores regionales, que dicho sea de paso, van a amenazar también a los senadores de esas mismas regiones, porque si es que un gobernador regional, por ejemplo, saca más votos que el senador de esa misma región, ese senador no le va a gustar para nada. No, y cómo un gobernador de oposición se hace notar. Las pugnas en regiones y de alcance nacional van a ser bien complejas. Yo no sé cómo se va a convivir con esa figura, pero es una luz roja y una luz de alerta que tienen en el gobierno actualmente y en el que venga. Va a ser bastante complejo, va a ser añadir otra lógica más de cómo se gobierna, siendo que en estos tiempos ya el nivel de complejidad es bastante alto, principalmente porque, bueno, a la presidenta Bachelet le pasó quizás en su máxima expresión de no tener ninguna capacidad de poder acordar con los presidentes de un partido el compromiso de la votación completa de su bancada. Hoy en día el presidente Piñera no tiene ese problema, pero cada vez es más complicado poder asegurar los votos de una bancada para una eventual conversación apretón de manos entre el representante del partido y un presidente. Déjame plantear otra cosa que a propósito de un tuitero que propone aquí regalemos también o sorteemos un libro, en este caso de Charles Dickens, que el libro se llama Tiempos Difíciles. ¿Qué tanto el cambio de logo del gobierno desde tiempos mejores a tiempos difíciles revela lo que efectivamente se está sintiendo en la moneda? Porque cuando tú cambias el logo, el frame, como nosotros decimos acá, de un gobierno, estás en primer lugar reconociendo que el primero ya no corre, y que viene otra situación, en este caso, que es más compleja y más dura que la que había, y por lo tanto, a tal punto tú lo consideras así, que tienes que cambiar la lógica, el membrete, el timbre de tu gobierno. Y por lo tanto,
dentro de esos tiempos difíciles, ¿qué es lo que se espera? A ver, algunos califican las palabras tanto desde Hacienda como desde el presidente como de voluntaristas. Otros la creen al interior del oficialismo, porque los números no son los mismos desde el presidente y Hacienda a la banca. No, hace rato que no vienen calzando en décimas por lo menos. Y los tiempos difíciles es una manera de aterrizar absolutamente a la realidad. O sea, los tiempos mejores lograron su objetivo arrasaron los tiempos mejores en términos de la votación de discurso. O sea, claro. la ex mayoría no tuvo nada que hacer. El gobierno habló de que iba a parar el país de nuevo, de que el país estaba en el suelo. Bueno, ese discurso fue totalmente efectivo. O sea, el gobierno a nivel de números, y que es uno de los últimos resguardos que tiene para decir a nosotros, el pueblo nos eligió con tanto porcentaje para poder hacer esto y poder llevar a cabo nuestro programa de gobierno. Fue ineficiente en los dos tipos de conceptos o de frames que manejó. Manejó el de los tiempos mejores, que te daba una visualización de expectativa y de esperanza, y el concepto de Chilezuela, que decía, si es que no es esto, va a ser esto otro, y funcionó perfectamente bien. Y después volvimos al país real. Y después vienen cosas que pasan. Pasa la guerra comercial de China con Estados Unidos. Ocurre que empiezan a quebrar empresas aquí que eran antológicas una tras otra. Tienes un problema serio en materia de productividad y por lo tanto se te empieza a complicar el asunto y tienes que cambiar tu logo, pero ya estás arriba. No, ya llegaste. O sea, primero ya cumpliste el objetivo, pero ahora es bajar las expectativas a nivel tierra. Al final esa es la lógica. Bajar la expectativa a nivel tierra, pasar este momento de trizados, por decirlo de alguna manera, y después solo crecer. Ya aterrizas, ya más abajo no puedes aterrizar el discurso, por lo menos. Sí, ahora el problema para eso, y que lo tuvo. ¿Qué hay más abajo de tiempos difíciles? No sé, como discurso de gobierno. No sé si hay algo más abajo. No, lo que está más abajo de tiempos difíciles en todo gobierno, no en cualquiera, así que es la victimización y la culpa que tienes que asignarle a un tercero. Lo que está más abajo. Yo creo que está dentro de no, porque claro, pero tiempos difíciles tú estás culpando a la guerra comercial de China con Estados Unidos. Está bien. Y eso está fuera del alcance de tu control en términos de... Algo que en el caso del gobierno anterior, la derecha cuestionaba que fuesen el ente externo capaz de... Pero ya la gente se lo olvidó. Ya fue. Sí, es verdad. La forma interna en que tú puedes, en caso que las cosas salgan muy mal, la forma interna en que tú puedes visibilizar, por ejemplo, una situación que ha resultado más difícil es que tú tengas que buscar a un enemigo designado y que ese enemigo designado sea tu víctima. Por ejemplo, va a ser bien interesante ver cómo se analiza la visita de la presidenta Bachelet a Venezuela, que está hoy día en un cargo total y absolutamente distinta, donde ya no se manda sola, ya no tiene la capacidad de manejar un sistema político que es verticalista y monárquico como el chileno, sino que responde a una serie de protocolos y cosas de Naciones Unidas que son más alambicadas que no sé qué, pero ya empezaron a crearse, a crearse expectativas, y tú necesitas hacer un discurso respecto de cómo va a ser la performance de la expresidenta Bachelet. Yo tengo la impresión que si que la presidenta Bachelet no, en la reunión de Maduro, no saca una cimitarra y le corta el cuello a Maduro, va a ser un fracaso total O sea, acá ya se instaló en términos de discurso público. Acá ya se instaló por lo menos parte de este gobierno de la utilización de la política exterior para cosecha interna. O sea, no hay discusión de aquello, y Venezuela es el caso más claro. Ayer, antes de que aterrizara Bachelet, el gobierno ya sacó ya hizo la bajada, que ojalá la expresidenta Bachelet vea más allá de que, o sea, no vea solo con los ojos de Maduro la situación de Venezuela. O sea, la bajada ya está hecha. Da lo mismo lo que haga la presidenta Bachelet. Venezuela para el gobierno es ganancia. Eso es verdad. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa si la presidenta Bachelet saca un informe junto con su gente extraordinariamente duro contra Maduro? Bueno, ya no están puero. No, está bien, pero a lo que me refiero es que tú necesitas encontrar en esta visita yayas.
cosas que faltaron. Estoy hablando en términos exclusivamente de demagogia retórica. Sí. Tú necesitas señalar que no fue suficiente, que fue débil, que si tú quisieras seguir utilizando el concepto de Chilezuela, de que la representante de Derechos Humanos de Naciones Unidas estuvo dubitativa, tibia, no, pero amarilla. Es súper simple, o sea, independiente que haga un informe donde, como tú dices, destroza a Maduro, el discurso es fácil en ese aspecto. O sea, tú puedes decir, ojalá esto se lleve a cabo y que no quede solo en el papel, sí, como lo hemos visto otras veces. Pero acuérdate tú que hay un tema particular con la persona de Michelle Bachelet. Por supuesto. O sea, si Michelle Bachelet tuviera 85 años... Sigue siendo el número uno de la oposición. Por eso te digo, si es que Michelle Bachelet tuviera la edad del presidente Ricardo Lagos y estuviera diciendo cosas como las que está diciendo el presidente Ricardo Lagos, no habría problema. Pero si es que es relativamente joven todavía y sigue marcando más que cualquier otro líder de la oposición en las encuestas, yo tengo la impresión que hay un objetivo central de impedir que crezca. O sea, ahora, es lo que yo creo que haría cualquier gobierno pensando para adelante, en que su objetivo principal, y yo te diría casi único, es entregarle la banda presidencial a alguien de la misma coalición. Es complejo porque también en este caso es un arma a doble filo. O sea, cuando tú le pegas a Bachelet, unes a los tuyos, pero también unes a la oposición. Sí. Y la figura de la presidenta que le han dado, pero como tarro en este gobierno desde que se instaló, como tú lo dices, sigue siendo la principal figura de la oposición en base a muchas otras razones. O sea, de que tampoco existe... la oposición en este momento no da puntada con hilo, no existe como oposición. Sus personajes están súper devaluados, por lo menos en cuanto a la ex nueva mayoría. Y la presidenta sigue estando ahí. Ahora yo no sé cuánta fuerza tiene el gobierno hoy día para poder seguir tratando de intentar alcanzar o pegarle a la figura de Michelle Bachelet, que tampoco hoy está calentando, o sea, hoy día no calienta mucho tampoco en el escenario local la expresidenta. No, porque está fuera. Sí, eso pasa. Pasó también la primera vez cuando se mandó 3 años a Nueva York en otra condición. Pero ahí siempre estuvo, ahí la figura estaba más latente que hoy en día, o sea, porque en ese momento, como que todos sabían, pero no se decía de que iba a volver la presidenta Bachelet. Ahora no es algo que esté en la bajada todavía. Por más que hay algunos que insinúan, el discurso por lo menos de todo es que la presidenta ya dijo que no volvía, pero esa figura no está latente como en el gobierno anterior, donde se sabía que iba a volver porque no había otra opción. Sí. Pero por si acá. Lo pasó tan mal que yo veo muy difícil que quisiera aventurarse nuevamente, pero el espíritu republicano de muchos... No, yo tengo la impresión de que esa posibilidad tiene que ser de alguna manera garantizada que no ocurra. O sea, la presidenta fue tajante en decirlo y sus personeros más cercanos lo han reiterado así cada vez que se les consulta. Sí. Ahora... Pero por eso te digo, la política tiene esta capacidad de mutar en términos del parecer, de las oportunidades, porque efectivamente cambian las cosas de un año para otro. Y mira tú, que tú tienes en la derecha, tibiamente, apareciendo una serie de liderazgos que postulan a entrar en una potencial carrera presidencial. Sabes que Andrés Alamán dijo una frase y el presidente se encabritó y surgió. Francisco Chaguán ya lo planteó, Felipe Cast es alguien que ya vivió eso, Manuel José Sandón, Joaquín Lavín disparado muy superior a cualquiera y por eso que le están pegando, entre otras cosas, tanto. José Antonio Cast, por otro lado, capitalizando el núcleo más duro de la derecha. Por lo tanto, tú tienes una serie de personas que van a, en algún momento dado, empezar a actuar más como precandidatos que otras. ¿Cuál es el problema? El problema, en este caso, a diferencia de la oposición, en el caso del oficialismo, es que si tú te posicionas como candidato o potencial candidato de tu sector, mientras todavía está el presidente en ejercicio con una cantidad enorme de proyectos de ley que no ha sacado, con situaciones de elecciones a puertas, invisibilizas al presidente muy rápido. ¿Y qué hace un presidente como Sebastián Piñera cuando se siente invisibilizado? Sale y habla 3 veces más de la cuenta y es el vocero de todas las cosas que pasan en el gobierno. Y después lo critican por eso.
y le pega mal, y es algo que no gusta en el oficialismo. O sea, el síndrome de Piñera 1, de hacerse de la agenda del completo. Algo que se supone iba a estar contenido en esta segunda pasada, pero que sabemos el presidente es un poco impaciente. Ahora, respecto a esta carrera ya desatada, Alamane se quiso posicionar como el continuador de Piñera. Él lo dijo, que esa va a ser su bajada. En cambio, Sandón, que partió como el más piñerista de todos, terminando el año pasado cambió su estrategia. Empezó a golpear al gobierno y ahora lo tenemos donde lo tenemos, como la principal figura de la oposición en carrera. Y la principal figura. O sea, Joaquín Lavín, pero. Joaquín Lavín que todavía no se ha metido a hablar directamente el principal retador de Joaquín Lavín hoy día podría ser Manuel José Sandón, sí, por lo menos en los números. Sí. Y eso se hizo a costa del presidente y del gobierno. Y tienen características ahí que va a ser bien interesante, porque Manuel José Sandón, si es que es una persona que vaya a ir en términos de contrincante con la posibilidad de Joaquín Lavín, ¿desde dónde va a hablar, crees tú, Manuel José Sandón? No va a hablar desde su condición de senador, va a hablar desde su condición de exalcalde de Puente Alto y de Pirque. Es decir, va a competir con Joaquín Lavín, y creo que es el único que lo puede hacer de todos los que están postulando, desde la misma autoridad territorial, porque él todavía capitaliza buena parte del recuerdo ese. Ahora, hasta el momento Joaquín Lavín le lleva bastante ventaja a Sandón. ¿En qué? En que Joaquín Lavín tiene el respaldo de su partido, por lo menos en gran parte de su partido, territorialmente desplegado. Manuel José Sandón es un lobo solitario en Renovación Nacional, no aúna muchos cariños al interior de su partido, más allá de que en el momento de las definiciones vaya a ser él o no el candidato y RN tenga que desplegarse. Hoy en día no es así. La UDI desplegada por uno y RN todavía. ¿Quién le pega más a Joaquín Lavín hoy día? José Antonio Kast le pega mucho más que Sandón, y Sandón todavía le pega. Y por lo tanto tú vas a ver ahí esa pugna, porque además está esta situación bien interesante en la derecha, y particularmente con la derecha fuera de la coalición. El corazón UDI. Claro, fuera de la coalición. De qué tanto puede, en la medida que no ocurran las cosas o estos tiempos difíciles se transformen en tiempos más difíciles todavía, qué tanto puede significar un flujo de personas que migre desde tanto Renovación Nacional, por el lado de la bancada evangélica, por el lado de la bancada más dura, a la UDI, hacia posiciones de José Antonio Kast. Y eso tienes que pararla al interior de Chile Vamos, y Kast es bien hábil en esa situación para abrir boquetes y mostrar caminos de comunicación. Sí, y por algo fue tema en esta última reunión de la UDI en las termas de Cauquenes. ¿Ah, sí? Sí, fue tema donde una de las cosas que establecieron es que no pueden hacerse los ciegos y hacer creer que José Antonio Kast y este eventual partido republicano no existen, porque saben que puede sangrar desde adentro y que la UDI va a tener que empezar a actuar entendiendo de que tienen una nueva competencia y que el escenario cambió. Ya la UDI no es la representación de la derecha más dura. Ahora es José Antonio Kast. Que ojo, es bien interesante el concepto. La derecha más dura no significa que esa derecha más dura, esa derecha extra o ultra, si tú quieres, es algo que está circunscrito a grupitos, qué sé yo, uniformados con gorras. No es solo eso. No, es una derecha que apela a determinados conceptos y determinados miedos, como, claro, la familia, la situación cristiana, el orden, la ideología, el orden, que es una cosa fundamental, el orden, el respeto que ellos señalan se debe tener a la autoridad, y ese tipo de cosas cala muy bien en la derecha clásica, y de repente cala también un poquitito en personas liberales que pueden tener una visión de la economía extraordinariamente liberal y una serie de cosas, pero en términos políticos requerir un poco más de autoridad, y la autoridad medida como control. Y es que está abierto esa discusión, y va a ser interesante de ver cómo continúa, digamos. Lo que no hay discusión es que la carrera presidencial está desatada, y eso al gobierno no le gusta nada. Gracias, Hernán Leighton, por haber estado con nosotros. Volvemos en un ratito. Chao. Actualidad con ojo crítico. La información desde distintos puntos de vista. Fue El Mostrador en La Clave, con el equipo de El Mostrador. La Clave me escucha.